Vamos a hablar nuevamente del caso Asunta, un caso que conmocionó a toda España en el año 2013. En septiembre también sacudió a la sociedad gallega, de donde yo soy, de Galicia. Y obviamente vamos a poner un poco el foco en este hecho, el cual se hicieron numerosos programas de tele, pero también esta serie documental, el caso Asunta, Operación Nenúfar, la estuvieron sacando en Netflix, pero también en otras plataformas, y hay un montón de gente de América que ha venido a nuestros vídeos tanto tiempo después de haberlos publicado. Y aquí vemos un poco la premisa de este tema. Cuando Asunta Basterra, de 13 años, aparece terminada en las afueras de Santiago de Compostela, sus padres son considerados inmediatamente como los principales sospechosos. Pero la investigación se complica bastante por el acoso mediático, y ahí mismo vemos todo cómo sucedió en torno a los medios de comunicación, lo que aquí se escondía detrás de este hecho, un caso que marcó un precedente total en España, ¿no? Vemos aquí las partes, que son 3 partes de documental, creo que sí, solo hay una temporada, y luego la última, que es un capítulo como de jurado, ¿no? De realmente, con la prueba indiciaria que había, qué condena se le podría poner a estos 2 padres, y si a lo mejor quedaban y como inocentes o como culpables, y si podría haber algún presunto cómplice. Obviamente, después de mucho tiempo ha habido distintos expertos que han hecho libros, que han estudiado todo este caso. Y por ejemplo, Mark Gustin, que es uno de los mayores expertos periodistas de este caso, el británico, decía que Asunta sabía algo muy gordo sobre sus padres, algo que, de trascender, los llevaría a la cárcel de inmediato. Y por lo tanto, más allá del móvil, vamos a decir, de parentesco, el filicidio que podrían haber ejecutado, nunca lo habrían hecho, más allá de que sí que sentían como que la niña les sobraba, ¿no? Esto es lo que dice el auto judicial, pero realmente había algo más que eso, ese sobrar de la niña que se menciona psicológicamente por los padres. Es cierto que aquí se expusieron este tipo de teorías, que Alfonso Basterra presuntamente podría ser la cabeza pensante del crimen. Esto es lo que sostiene el autor de varios libros sobre el caso de Asunta, pero básicamente lo que él piensa es que la niña sabía algo muy serio sobre ellos, y que ese algo, que vamos a ir recitando un poco qué es lo que cree realmente este escritor de lo que podría ser ese móvil, ese motivo, ¿no?, del crimen, que en realidad, cuando hablamos de motivo del crimen, puede haber varios, pero evidentemente tiene que haber uno consistente para querer acabar con la vida de una niña de 13 años. Vamos a adelantar hoy varias cuestiones. Tenemos por aquí un programa en el cual se va haciendo un poco la cronología de todos los hechos en torno a este crimen, contado desde la voz de policías, guardias, que van relatando todo, cómo fue este caso desde el primer momento. No sé el documental de Netflix, pero creo que está bastante bien para ir retornando todo este caso, irnos acordando de alguna de las cuestiones del mismo, y ahora os voy a ir comentando un poco toda esa motivación que piensa este escritor. Supongo que le haría daño. Todo se inicia cuando Rosario y Alfonso van a la comisaría de policía de Santiago y presentan una denuncia por desaparición de su hija. Relatan que hace una hora Rosario llegó a casa, que la niña no estaba, que la había dejado estudiando. Ella se había ido a hacer unas gestiones. Rosario lo que dice es que fue a Montouto, que tienen allí una casa, para recoger unos bañadores, y que al regresar observó que la niña no estaba en el domicilio, llamó a su exmarido, Alfonso, le dijo que tampoco sabía nada de la niña, y seguidamente decidieron poner esa denuncia. Llamó la atención que fuera tan rápido el poner la denuncia, entre otras cosas sin haberla buscado ellos, porque ellos inmediatamente de su casa se fueron a poner la denuncia. Hace
hacen referencia en esa primera denuncia a un episodio surgido el 5 de julio. Relatan que Rosario escuchó unos ruidos en su casa, se levantó de la cama y cuando se dirigió a la habitación de la niña observó a un hombre que estaba sobre la niña, ¿no? Como con una intención de asfixiarla. Dice que tuvo un forcejeo con ese hombre y finalmente él huyó de la casa. Bueno, la verdad que no recordaba que esa mención de ese hombre en julio y demás, eso fuese en la primera denuncia que ellos ponen por la desaparición de Asunta. Sinceramente, no recuerdo si esto es así, pero creo que al inicio los padres no habían contado esto, sino que esto se cuenta un poco más tarde. Sabemos que es cierto porque Asunta envió un WhatsApp a una amiga suya. Dijo, hoy me han intentado matar. Ese episodio existió, no es una entelequia. Claro, porque realmente en este punto los padres podrían no decir nada, pero cuando investigasen todo, los teléfonos, etcétera, verían justo ese mensaje y que justamente Asunta tenía marcas por aquí. No tiene la fotografía que le envía a sus amigas, pues es justamente eso. Y luego también otra hay varios testigos que son madres, o sea, creo que era una madre que iba con unas chicas que eran amigas suyas en un coche y Asunta empieza a contar eso como de forma casi casual, ¿no? Y lo que es la madre se asusta mucho al decir, ¿cómo está contando esto de esta manera, ¿no? Al día siguiente, Asunta se iba con una amiga a pasar un día en la playa. Van en el coche con otras dos niñas y Asunta cuenta la historia de una niña a la que han querido matar una noche en la cama. Y esa niña soy yo y me ha pasado esta noche. Y además dice, mi mamá me liberó. Vale, claro. Llama a Rosario. Rosario le dice que eso es cierto. Que habían intentado entrar a robar. Cuando se le preguntaba por qué habían ido directos a la habitación de la niña, ella decía que es que tenían una caja fuerte en la habitación de la niña. Rosario justificaba el poder acceder a su vivienda porque en ocasiones se olvidaba las llaves por fuera. A lo que no da justificación es por qué también esta persona de madrugada pudo acceder al portal que también tiene llave. Sabemos otros datos, que es que la vecina de abajo tenía perros que ladraban constantemente, a no ser que fuese alguien que los perros conocían, y los perros esa noche no ladraron. Lógicamente a nosotros nos llama poderosamente la atención que una madre encuentra a una persona encima de su hija con una intención de asfixiarla y no... A mí lo que me llama más la atención es que investigaron más ese intento de julio de presunto homicidio que lo que luego sería las manchas en la camiseta, si podría haber una red o no la había, las distintas cuestiones que te hacían pensar que el padre pues tenía ciertos gustos muy raros, muy graves, vamos a decir mejor, para dar un poco este contexto. Y el tema de las conversaciones en la cárcel, tu gusto calenturiento, ¿no? O no, tu mente calenturienta era, ¿no? No sé, me parece que se investigó, por un lado, muchísimo algunas cosas que, bajo mi punto de vista, pues son interesantes, pero que no van a elevar la condena ni van a hacer mucho más allá, que en este punto... Lo que la sentencia plantea eran ensayos de crimen. Bueno, básicamente lo que Mark Gustin dijo en alguna entrevista es que estos fueron crímenes fallidos, o sea, básicamente sí que intentaron terminar con ella. Que la niña reaccionó, que esto resultó algo difícil para ellos y por mucho que habían decidido terminar con su vida, la dosis que le daban fue en aumento hasta llegar a aquel punto, ¿no? Pretendían terminarla con esas mismas sustancias o incluso ahogarla sin que opusiese ningún tipo de resistencia. Es cierto que al final lo que no se entiende es que ellos no pensasen que la autopsia iba a dejar claro que le daban lorazepam, ¿no? Realmente... idearon un plan para esto en donde le daban este tipo de pastillas, etcétera. Realmente fue una de las pruebas magna de esta sentencia, ¿no? El punto aquí, lo que creen algunas personas es que ellos le colocan ciertas sustancias, la llevan al chalet, la llevan Rosario y Alfonso y a lo mejor otra persona, aquí hablamos ya
de una tercera persona que podría estar en este punto, pero no tan solo en este, sino que podría estar en el siguiente, ¿no? En el punto del encubrimiento de este crimen. Mi pregunta es: ¿quién iba a ayudar a esta gente a cometer un crimen contra su propia hija? O sea, si en realidad creemos que hay una tercera persona, es porque tiene que haber algo mucho más raro detrás del caso. O sea, una motivación que también llevase a tener que hacer eso a otra persona distinta, a una tercera persona. Esto obviamente me lleva a otro tipo de móvil, a otro tipo de motivo de este crimen. El tema de las fotos, para mí muy raro, la verdad. Algunas fotografías que hay, muy raro. El tema de que si era expert o no, lo de la camiseta, esas manchas y tal, también bastante raro, sinceramente. Y luego una serie de cosas de Alfonso Basterra, como las manchas en la pared de la habitación de Asunta en donde dormía ella en el piso de Santiago. Bueno, una serie de cosas que, siendo totalmente sinceros, son muy extrañas y que te llevan a pensar en algo más. Vaya inmediatamente a denunciarlo. La relación de Asunta con Rosario era una buena relación en principio y la relación de Alfonso con Asunta era una relación buena hasta que acontece ese episodio del día 5 de julio, ¿no? A partir de ahí la relación es distinta. Asunta era una niña con altas capacidades y no se va a conformar con una explicación banal. Quiere saber la verdad, quiere saber qué es lo que pasa, ¿no? Ese 5 de julio de 2013, para mí hay una inflexión, un punto de no retorno. Hay una Rosario Porto anterior al 5 de julio y una Rosario Porto posterior al 5 de julio. Después lleva a una serie de episodios que están probados como hechos. Desde que se pone la denuncia por la desaparición de Asunta, pasan unas horas y se recibe una llamada en nuestra central, creo que derivada del 112, en la que 2 personas dicen que encuentran a una niña muerta al lado de la carretera. Alrededor de las 2 menos 10 de la mañana o un poquito antes, y recibo una llamada de uno de mis jefes. Me informa que me traslade a Teo porque ha aparecido el cadáver de una niña. Se ve que el cadáver está depositado con cuidado, con mimo, es decir, no es un cadáver que hayan arrojado sin más. Aparece de una manera muy delicada, no tiene ni arrastres, y el cuerpo casi no está manchado, ni siquiera estaba escondido. No sabemos todavía lo que pasó, pero a esta niña la mató alguien que la quería, porque la ha dejado para que se encontrase. Con haber introducido el cadáver 4 o 5 metros más adentro, sería muy difícil que fuese hallado tan rápido como fue. Cuando hablamos de alguien que la quería, es porque no quieres que ese cuerpo que esté ahí sufra más daño del que ya tiene. La mayoría de los autores de un homicidio, cuando acaban con su víctima, les da igual. Es como quien acaba de comerse un paquete de pipas y tira una bolsa, la estruja y tira. Son detalles que a la vista de un juicio no tienen ninguna validez, pero son cosas que a nivel de investigación sí que nos ayudan mucho porque acotan determinados tipos de gente. Mi nombre es José Antonio Vázquez Taín y en su día era el juez instructor del asesinato de Asunta Basterra. Cuando yo llego a la escena del levantamiento de cadáver, había todo un equipo ya de Guardia Civil. La niña estaba vestida con la parte de abajo un chándal, la sudadera del chándal también y una camiseta. El cadáver lo habían cogido por las axilas porque la camiseta la tenía un poco levantada, le faltan las zapatillas y lo que pensamos es, bueno, ¿será que al arrastrarlas se le debieron de caer las zapatillas? Durante el levantamiento, la camiseta tenía varias manchas que daban positivo a la luz forense, que pueden ser de determinadas sustancias. Allí se valora el que sea una mancha de semen. Podría ser que la niña hubiese sufrido una agresión sexual. Porque eso es algo que se dirime en un laboratorio. Porque ese reflejo puede ser de muchas otras cosas. Bueno, y ahí lo colocan. En el primer informe que hay del caso Asunta se creía que eso era lo que se creía. Algo viscoso. Leí yo en los primeros informes y fíjate lo que dice el juez Taín aquí. Que esto lo estaba viendo antes, justo antes de empezar el directo, que dice, siempre se habla de una mancha en la camiseta de Asunta, y dice, es la saliva de la niña, no es la mancha de nada. Bueno. Esto ya es lo último que quería escuchar
en torno al tema de la camiseta. O sea, al principio, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró saliva y luego la mancha resulta que después se coteja, aparece que es ADN de otra persona. O sea, bueno, básicamente esperma de una persona de Madrid que estaba investigado por una presunta agresión, etc. No sé, a mí sinceramente me extraña mucho en este punto el juez Taín, la verdad. En este caso no entiendo mucho el cómo, por un lado, le pone las fotografías, se habla de los gustos extraños de Alfonso Basterra, pero luego aquí te viene a decir que la mancha en la camiseta de Asunta, que no era nada viscoso y que simplemente era saliva. Bueno, yo había escuchado que si vómito, yo había escuchado un montón de cosas, ¿no? Pero que era saliva, eso sí que no lo había escuchado nunca. Tremendo. Y fíjate lo que dice aquí, la primera forense que llega allí al sitio, pues lo que te asegura es eso, a la luz forense, saliva no era, desde luego. Por ejemplo, el pis de gato da el mismo reflejo, la resina también. Ahí nos llama poderosamente la atención el hallazgo de unas cuerdas que a priori pueden indicar que la niña ha sido previamente maniatada para su traslado. Un cuerpo muerto, antes de que tenga rigidez, se mueve para todos los sitios y la mejor manera de que no se mueva es atándolo. Los primeros en encontrar el cuerpo son dos vecinos que estaban tomando algo en un bar cercano. En un principio dicen que venían andando y que han visto el cuerpo allí de la niña. No llevaban linterna, no llevaban nada. A los compañeros que se personaban allí les parece bastante raro. Se ordena que se apaguen todas las luces y allí nadie veía nada. Nosotros le decimos que no nos creemos esa versión. Al final ellos nos explican que el problema es que venían en coche, pero que uno de ellos tenía retirado el carnet. Venían de un club que había cerca y venían por la pista de atrás, pues porque si estaba la patrulla de tráfico en la rotonda, que estaba un poco más arriba, que no les parara. Una vez que examinamos el vehículo, vemos que el vehículo está normal, ni por dentro ni por fuera presenta ni signos de abolladura, ni de haber atropellado a nadie, ni tampoco se ve ningún resto biológico que pudiera ser sospechoso. Descartamos que hubieran tenido participación en los hechos. No había nada que los vincule con la aparición de esa niña. Bueno, luego uno de ellos, esto creo que lo conté alguna vez, pero salieron noticias, creo que fue, si no me equivoco, Alfredo Balsa, uno de los testigos más conocidos, ¿no? Que habló con los medios, que en un momento dijo que él, cuando fue a ver allí el cuerpo de Asunta, como que aún parecía que había alguien allí detrás, que lo habían movido, bueno, una serie de cosas que dijo esta persona. No sé si habían tomado alguna sustancia o iban bebidos aquel día, pero bueno, después de un tiempo de haber sido investigados por el caso Asunta, si no me equivoco, uno de ellos creo que fue condenado por temas sustancias. Estando allí en la pista, nos dan una foto de Asunta. Miramos visualmente el cadáver y parecían de la misma persona. Cuando tenemos plenamente claro la identidad de la víctima, lo que hacemos es trasladarnos hasta el lugar donde residen los padres y darles la trágica noticia. Yo diría que es el momento más duro de nuestro trabajo. La empatía es muy importante porque cuando tú vas a dar esta noticia, los menos culpables son los padres. Rosario reacciona muy nerviosa, dice que no puede ser, que seguro que no es ella, que seguro que no es ella, y Alfonso ahí como que aguanta la situación más sereno. Cuando se habla con Rosario y se le dice que tiene que aclarar cómo que la niña quedó en casa, ella dice que no va a declarar, que es abogada y que no va a declarar. Algo que nos llamó mucho la atención desde el principio es que los padres no mostrasen toda la colaboración que se espera de alguien que le acaba de desaparecer un hijo y luego que acaba de aparecer un hijo muerto. Cuando están allí notificándole el fallecimiento, pues se enteran de que tienen una casa cerca de donde aparece el cadáver. Entonces le piden a los padres que se hacen el favor de acompañarnos a su casa de Montouto y que nos la abran para ver si hay algún indicio de que haya estado la niña. A ver, cerca como tal, si no me equivoco, creo que está como
a unos 4 kilómetros o algo así, la casa de la pista forestal en la cual luego dejan el cuerpo. A mí lo que me parece raro es que lo dejen tan cerca, o sea, ellos dos lo dejen a esos pocos kilómetros de esa casa, en esa pista y tal, porque es literalmente recorrer la carretera esa que bueno, no sé si se estaba viendo, pero es una carretera larga que va desde Santiago de Compostela hasta Teo. Y bueno, básicamente en uno de los puntos tienes que meter como a la izquierda. Allí hay una casa, que es la casa del señor que dijo que él allí no vio el cuerpo y había pasado a las 11:30 de la noche. Cosa que esto nos lleva a pensar en una tercera persona que tuvo que haberlo dejado 1 hora o 2 horas más tarde. Porque si no me equivoco, los testigos llaman sobre las 4:30 de la madrugada. Entonces, de 11:30 a 4:30 es el punto en el cual suponemos que allí se dejó el cuerpo. Los padres no pudieron ser. Entonces, alguien tenía el cuerpo, alguien fue a la casa de Teo, donde presuntamente estaba fallecida Asunta, y movió el cuerpo para dejarlo allí. ¿Por qué lo dejarían allí realmente? Esto es algo que bueno, a mí me genera muchas dudas, la verdad, el caso Asunta en algunos puntos. Ya por ahí o cualquier cosa. Iban los dos en el coche con los compañeros a Montouto, a la casa. Rosario sigue en su fase de negación de que no es ella y que no es ella. Su actitud era de una madre rota por la muerte de una hija. Pero Alfonso lo único que comenta es que ojalá que no la hayan agredido sexualmente. Bueno, ahí se van sobre las 5 de la madrugada, es cuando llega la Guardia Civil a esa casa. A esa casa familiar de la Teo. Puerta, quita la alarma y en vez de encender las luces tranquilamente y mirar lo que hay allí, arranca a correr hacia la escalera de arriba. Entonces uno de mis compañeros le dice a Rosario, ¿dónde vas? Y voy al baño. Entonces justo desde abajo se veía que había otro baño abajo. Y ve que no entra en el baño, sino que entra en la habitación de al lado. Y tiene ese instinto policial de subir inmediatamente detrás de ella para ver por qué había subido tan rápido. Rosario empieza a decir que no sabe, que ella venía al baño porque el otro estaba estropeado, venía al baño, que luego no fue al baño en toda la noche. Al entrar en la habitación de arriba, observa a Rosario próxima a una papelera, donde al mirar en su interior comprueba que hay una cuerda de color naranja que a primera vista, en cuanto a su morfología, en cuanto a su tonalidad, era exactamente igual que las cuerdas que acabábamos de ver en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Asunta. El agente, en cuanto encuentra esto, lo que hace es llamar a la autoridad judicial. Recibo una segunda llamada del teniente y le digo, ¿qué ves ahí? Y dice, esto es una casa enorme. Pero además le llamo porque ha ocurrido un detalle y, bueno, pues necesito hablar con usted con calma y ver qué decisión tomamos. Y es cuando me contó todo esto y dije, a lo mejor nos encontramos con que la casa sí tiene más relación con los hechos de lo que nosotros pensábamos. Es cuando ya acuerdo que se proceda al registro de la vivienda de Teba. Cuando llegamos allí, Rosario me recuerda que me conoce. Bueno, lo primero que hace es darle el pésame. Me dice que por qué tenemos que entrar a registrar la casa. Le digo que bueno, que no sabemos absolutamente nada de lo que pudo pasar, pero que lo que quiero es que le garanticemos muchísimo los derechos tanto a ella como a su esposo. Cuando se hace el registro, ya se le dice que llame a un abogado. Bueno, el propio Alfonso Basterra y Rosario Porto están por allí. El tema del registro son unos vídeos que se vieron en bastantes ocasiones. Este es el punto, o sea, de este documental que está contado, aparte del juez, que lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones, pero también los guardias civiles que estaban allí en los primeros instantes. Creo que también es clave, ¿no?, para ver un poco qué pensaban y cómo iban las sospechas, porque vemos que prácticamente a las horas de encontrarse el cuerpo ya creían que eran los padres. O sea, realmente la sospecha vino manejada desde el minuto 1, ¿no?, desde el minuto 2. Entonces, por ahí van un poco los tiros del caso y la condena que luego iba a ser.
También lo de cuál era el motivo del cual venimos hablando en este nuevo directo. Es cierto que al experto nosotros le hicimos una entrevista que la dividimos en varias partes por aquí. No sé si en los próximos días podremos colocar estas partes, son bastante interesantes, pero en una entrevista en un medio escrito le preguntaban que qué podría ser ese algo que era muy serio y que llevaría a los padres a la cárcel, y él decía que había dos teorías, dos grandes hipótesis. Una, que la explicaron bastante bien los guardias civiles, que venía de los gustos íntimos de Basterra. Estaba comprobado que en su ordenador había ese tipo de vídeos, de fotos en Facebook con asiáticas, etc. Se sabía que era cliente incluso de un prostíbulo de Santiago, donde algunas mujeres vestían como colegialas, o había una chica que incluso había llamado a decir esto. Luego también el registro del piso, en una pared al lado de la cama donde dormía Asunta, había unas manchas viscosas, había ADN del padre en la ropa, del padre justo en la ropa de la niña, en ropa interior también. Y después está el tema de las fotos, que la niña se vistió así para una función de baile y tal, pero parecía que estaba con algunas sustancias, es lo que la Guardia Civil pensaba, los investigadores pensaban de esto. Y lo que no se entiende tampoco es el tema de las posturas, ¿no? en este tipo de fotos. Todo esto no lo convierte en asesino a Alfonso Basterra, pero evidentemente es una de las muchas hipótesis que se ha planteado, ¿no? En torno a esta persona. Y luego el tema de los padres de Rosario Porto, porque se creyó que se sabía algo en torno a esto, que Rosario y presuntamente Alfonso Basterra pudieron haber terminado con la vida de los padres de Rosario. Esto es muy complicado probarlo, por no decir imposible, porque murieron los dos en la casa y los cuerpos se incineraron al poco tiempo. Bueno, obviamente, de hecho, hasta en donde está el cuerpo donde apareció Asunta, en esa pista forestal, hay un cartel que dice abuela, hay un cartel que dice algo así como Asunta, cuéntanos qué pasó realmente con tus abuelos. Estas son algunas de las teorías más probables en torno a este hecho. Y ella pues insistía muchísimo en no quiero ejercer yo como abogado. Le digo, mira, no tienes ningún inconveniente, puedes ejercer como abogada, pero te voy a poner a alguien más para que defienda sus intereses, que seguramente esté más tranquila que tú, que en este momento estás pasando por un momento muy difícil. Esperamos que estemos todos y empezamos el registro. Lo que vemos es una vivienda como congelada en el tiempo. En la parte de abajo, cerca de la cocina, en la despensa, encontramos el rollo de unas cuerdas de nylon de color naranja. Se examina la papelera y dentro de la papelera es cuando encontramos unos pañuelos humedecidos. Es decir, esos clines todavía ADN y restos biológicos muy recientes se enfrascan en cristal para que lleguen a Madrid a un laboratorio totalmente frescos y conserven la humedad. Y había una mascarilla, que hoy en día, después de la pandemia, sí nos puede parecer habitual que haya una mascarilla, pero en aquel momento nadie tenía una mascarilla de esas. Y luego estaban los trozos de cuerda. Comparamos los trozos de cuerda que estaban allí con la bobina que teníamos de la despensa y vemos que coinciden. Las similitudes de las cuerdas las determina el Departamento de Química, que establece que son exactamente iguales en cuanto a su morfología y su composición química, tanto las cuerdas halladas en el escenario del hallazgo del cadáver, como la de la papelera, como la bobina. Eso prácticamente es el ADN de la cuerda. O sea, es la misma cuerda. Rosario, cuando le preguntamos por el contenido de la papelera, yo recuerdo que comentó respecto a los pañuelos que era alérgica y en concreto de las cuerdas, pues que no las había visto nunca, que no sabía, se puso un poco nerviosa. Alfonso decide intervenir, le comenta que esas cuerdas que él creía que eran de los jardineros que usaban para atar las flores. Tomándole declaración a la persona que iba allí a hacer las labores de jardinería, nos dice que no tenía acceso al interior de la casa donde estaba la cuerda. Se buscaron en diversos establecimientos. No la tenían por allí en la zona. De hecho, yo recuerdo haber ido a una tienda que el hombre nos decía que él se inclinaba más a que era una cuerda que podría venir de Portugal, que las que solían usar en aquella zona era de color verde. Se acuerda hacer registros en los dos domicilios de los padres.
Necesitamos ver la habitación de la niña, necesitamos ver qué indicios tenemos. El tema de la cuerda, esto fue algo que bueno, aún a día de hoy sigue dando de qué hablar. Si realmente era o no era la misma, esto no pudieron probarlo. Si era exactamente la misma, no se pudo probar. De hecho, el abogado de Rosario Porto siempre lo dice, que en realidad, por mucho que buscaron, no fueron capaces de comprobar 100% que la cuerda que se encontró junto al cuerpo de la niña fuese la misma que tenía en la casa Rosario Porto. Mucha gente cree incluso que esto pudo haber sido algún tipo de plan de las otras terceras personas que había detrás. Bueno, hay aquí una serie de cuestiones que obviamente extrañan a la mayoría en torno al caso de Asunta y que ponen un poco unas dudas, ¿no?, engrandecidas en el si había una tercera persona, si el motivo es por esos gustos gravísimos que podría tener el padre y la madre también participaba con esa premisa. Bueno, no sé vosotros qué pensáis de todos estos puntos sobre el caso de Asunta. Yo pensaba que había sido alguien que había asesinado a la hija, la había secuestrado, y cuando salió lo de los padres a mí me sorprendió bastante. De hecho, no tardan mucho, y la serie lo plasma muy bien. No tardan mucho en detener a Rosario, que es de la primera que dudan porque no pueden demostrar que Alfonso estuviera en la casa de Montouto. Y sospechan de Rosario desde el primer momento, también porque Rosario es una persona que no tiene ningún tipo de habilidad para mentir, ni tiene ningún tipo de no tiene cobertura, no tiene una coartada que la pueda salvar de relacionarla con el asesinato de su hija. Bueno, a ver, es que es una persona era una persona curiosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí, yo el caso real no lo seguí, o sea, recuerdo verlo en las noticias, interesármelo justo, ¿no? De decir, bueno, a ver qué pasa, tal. Pero luego me olvidé de él completamente hasta que Aida un día me lo recordó porque iban a hacer la serie. O sea, por lo que sea, ¿no? Como casi todos los true crimes de España, que Aida de repente un día te lo saca. Efectivamente, sí. Pero si eres, porque es así. Porque me encanta el true crime. Antes de grabar, pues de vez en cuando pues hablamos de estas cositas tan agradables, ¿no? Pero lo que sí que puedo hablar es de la serie, ¿no? Y a mí me ha parecido que sobre todo me ha sorprendido por el ritmo que tiene. Por la capacidad que tiene de engancharte fuerte y no soltarte y decir, quiero más, sabiendo cómo termina, porque... Claro, ya lo sabes. O sea, tú y yo hablamos, me contaste todo el caso y dije, perfecto, ya me lo sé, pero igualmente dije, es que no puedo dejar de mirar esto. Y si sé lo que va a pasar, si ya lo sé, pero digo, es que... Tal y como ha terminado este episodio, tengo que ponerme el siguiente, ¿no? Y yo me la vi en 2 días. O sea, yo también. Lo digo, Sí. Yo también me la vi en 2 días. Bueno, yo y mi novio estábamos en casa el fin de semana y nos la comimos con patatas. 3 y 3. Y yo sí te hubiera estado más cómodo sentado en el sofá y hubiera tenido más tiempo. Yo estaba sentadita en el sofá y por eso me la comí en un día y medio. Sí, se podría haber visto del tirón incluso. Bueno, adictiva. Vamos por partes. ¿Qué os ha parecido la narrativa de la serie, ¿no? Desde cómo se enfoca el asesinato, las posibles versiones, o las 2 posibles versiones, ¿no? Una que fue cosa de Rosario y la otra que fue cosa de los dos, de Rosario y de Alfonso. Otros elementos, ¿no? Como datos... que Rosario tenía un amante, que fuera un jugador popular, que en principio todo el mundo ya sabía de que iba, y ya también se les habría prejuzgado antes del juicio. Igualmente es un juicio, ¿no? De esto, o sea, a mí me gusta la serie porque está planteada. También un dato dice, bajo el juicio, no sé si dice que según un estudio de los psiquiatras, el 90% de los padres que tiene una hija biológica quiere más a su hijo que uno que la tiene adoptada, ¿no? Sí. Algo así también, estos datos, estos casos que, bueno, te van dando un poco elementos para construir también tu propia conclusión. Tenemos este personaje, ¿no? Que a mí me resultó muy curioso y dice cosas que creo que es un poco la voz de... Es la voz del espectador, que es ese personaje que es el portavoz del jurado,
que es un hombre que no ha seguido el caso, un poco... El carnicero, ¿no? Exacto. Que no dice no haber seguido el caso, ¿no? Porque no sabe quién es Rosario Porto, pero cuando le dicen lo de la niña china asesinada sí que sabe quién es. Exacto. Pero yo puedo entender, por ejemplo, yo sí que seguí el caso, pero por ejemplo, Dani, 2 años después le llaman para ser jurado y dice, bueno, pues vale, la chica esta, la niña china adoptada que la mataron los padres supuestamente, vale, pues sí, pero no tengo ningún dato, ¿no? Sí soy. Y se trabaja con datos que de hecho él mismo, cuando ya tienen que resolver, ¿no? Tienen que decidir que si los ponen culpables o no. Él dice, ya, pero es que no podemos juzgar y no podemos jugar con cosas, porque las conversaciones de las celdas, sí, pero eso es una cosa que ha salido en la tele. Eso yo no tengo que juzgarlo porque a mí no me lo han presentado en el juicio. Yo no tengo por qué tenerlo en cuenta. Y tienen cosas en cuenta porque vienen intoxicados y vienen con una idea prehecha que yo no digo... Más que pruebas son indicios. Exacto. Y yo no digo, ojo, que no lo hicieran, porque yo pienso que ambos están involucrados de una forma u otra y que ambos... mataron a su hija de una forma u otra, pero que no puedo juzgarles por cosas que yo he visto fuera, como por ejemplo que la mataron por la herencia, cosa que también se comenta dentro del jurado cuando es mentira. A ver, tengo que juzgar con las pruebas que me han puesto y sinceramente creo que la defensa hizo un trabajo un poco flojito. Tenía un trabajo muy difícil. Tenían un trabajo muy difícil. Podía dentro de la imposibilidad. Exacto, y creo sinceramente que eran más indicios que otra cosa. Yo creo que la prueba también clave... la defensa conjunta a lo mejor no era la opción. Otro tema que se trata en la serie, ¿no? Sí, correcto, que no era la mejor opción para ellos, pero bueno, que al final... La acusación yo creo que la prueba clave que tenía y que creo que se ha intentado como... que de ahí no podían escapar, son las cuerdas. Puedes salir de las... y las pastillas, ¿no? Y las pastillas. Claro. Las cuerdas encajan perfectamente en las cuerdas que se encuentran en la casa. Vale, los cortes no coinciden. Yo puedo hacer otro corte. Sí. Punto. Puedo hacer otro corte y ya está. Ya está. Y no pasa nada. Luego... Pero son esas cuerdas y intentaron encontrar más cuerdas alrededor. La policía, de hecho, se ve por los alrededores de Santiago intentando buscar esa misma cuerda no está. Entonces, lo siento mucho, no es una cuerda común, no es una cuerda que puedas encontrar en cualquier sitio. Luego el abogado dice, sí, he encontrado tal. Bueno, no era la misma, era parecida. Exacto. Claro, no era el color es muy parecido, pero no tiene que ser, no es la misma marca, la misma exacta. No es el mismo modelo. Es una casa de campo, que es una casa que debe tener ahí cosas viejas y ya está, ¿no? Luego también aquí me falla que encontramos semen de una persona aliena al caso de la camiseta de Asunta. Pero eso puede ser, eso es lo que decían, ¿no? Contaminar la muestra. Pero ¿sabéis lo peor de todo? ¿Qué? Que esto, es que la gente, vemos una serie y es como que despersonalizamos mucho las cosas, pero que este chico lo metieron en la cárcel y estuvo en un calabozo, y esto es verdad, que esto pasó de verdad, que metieron en la cárcel a una persona cuando podía demostrar perfectamente que estaba en Madrid, y eso pasó en Galicia. Sí, imagínate. Y es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, también porque tenía tenía antecedentes registrado, ¿no? Exacto, su ADN era por una razón, ¿no? También, o sea, al final es mejor fue una presunta violación y pero la cosa es que es posible que ese chico sea culpable por lo que hizo y que todo el peso de la ley caiga sobre él. No pintaba nada. Pero por lo que hizo o no. Pero no en el caso Asunta, porque sí, ese chico no tenía nada que ver. Fue contaminación cruzada y ya está, porque además. Pero el laboratorio no lo admitió, ni en la serie ni lo admitió. En la realidad, dijo que se fue era todo posible. a un laboratorio de Madrid que seguramente era el mismo laboratorio. Correcto. Pero bueno, eso al final no se le da mucha importancia a la serie. Que a mí lo que me ha gustado de la serie es que no es solo una serie policial, porque tenemos otros policías que van investigando, sino que es una serie judicial, ¿no? Porque al final es cómo se prepara un caso para un juicio, para enjuiciar a dos personas muy claramente, ¿no? Pregunto, ¿creéis o tenéis la sensación de que se ha blanqueado un poco la imagen de Rosario Porto? Sí. De hecho, ¿sí crees? Es que sí. La dejan como si el manipulador fuera Alfonso. Bueno, en una versión. No, en la otra no tanto. Para mí en general me ha dado esa sensación. A mí también me la ha dado. A mí lo que me ha dado sensación era eso, ¿no? Lo que decíamos antes, de que es una persona... luego también me ha faltado, 6 capítulos está muy bien, pero me ha faltado un capítulo más, como me faltó en El cuerpo en llamas, ¿no? De cómo es la vida o unas frases al final de la serie, ¿no? Sí, o cómo es la vida de Rosario en la cárcel. Reclusa, que había compartido celda y cárcel con Rosario Porto, y decía, es que era la reina aquí.
Y digo yo, ¿cómo te entra en la cabeza que un personaje como... No, Rosa Peral, ¿no? También. Exacto, sí, pero Rosa Peral ya tenía ese carácter de decir, aquí me mando yo, me impongo yo, tal, vale. Pero Rosario Porto, ¿cómo llega a ese punto en una cárcel, no? Pues... ¿Y cómo se llega también luego a suicidar? Que bueno, sí, ya eso ya me encaja más, viendo cómo estaba de desequilibrada y de problemas de salud mental, pero que diga que no, es que ella era la que mandaba, que era la reina, que tenía detalles con todas, que bueno, vale, pues entonces cuéntame algo más que también me interesa. Pero vaya, ¿a ti, Aida, no te da la sensación? O Sí. Yo defiendo el hecho de que, a ver, si han dicho cosas. Esto es rumorología y no tengo pruebas fehacientes de que esto sea así. Vamos al shipeo. Se hizo un documental, que es el caso Nenúfar, ¿no? De Asunta Basterra. Correcto. Está bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Y sale el abogado de Rosario Porto. Y se dice que es una de las personas que ha organizado este documental y ha sido una de las personas que han instigado, que han dado mucha información tanto al documental como a la serie. Entonces, porque también recordemos que es un abogado que también fue bastante mediático en su momento con todo el caso. Entonces, yo creo que la información que le ha dado, obviamente, tiene que ser una información que deje bien a su clienta, aunque esté fallecida, pero que tiene que dejar bien a su clienta. Entonces, yo creo que ese blanqueamiento ha venido por las fuentes de información que se han tenido a la hora de hacer la serie, no de una forma consciente, sino de la información que se ha dado para completar un poco estos discursos o estas teorías, dejando un poco a Rosario como una marioneta de Alfonso, ella no sabe hacer nada, ella depende completamente de él. Ella estaba enferma mentalmente, tenía una enfermedad mental que era la depresión. Que se medica o se automedica o la automedican. Sí. Exacto, que él me da las pastillas, él me da todo, él lleva a la niña, pero él la trae. Luego se da Vigo, ¿sabes? También te digo, es que son estas cosas que en la serie digo, sí, pero luego mira cómo al día anterior estabas ahí en un velero, ¿no? Sí. O en el hotel con tu amante. O en el hotel con tu amante, ¿no? A mí me parece que se hace la tonta, ¿no? Pero porque además en esta serie parece una persona de estas que prácticamente un robot. No vive en nuestro mismo mundo. O sea, que no percibe el mundo como yo lo percibo porque la señora vive alienada de la realidad. O sea, me parece una persona absolutamente alienígena de la humanidad y del universo en el que pisa y pasea, ¿no? No, vamos a hablar de que hay un momento... Bueno, yo tengo que admirar... O sea, yo tengo que darle algo a la serie muy bueno. Me gusta mucho porque lo hace de forma muy cronológica muy bien. Es decir, sigue paso a paso todo lo que se va descubriendo. Está muy bien ordenada. Está muy bien hecha, está muy bien montada. Y hay una cosa que tenemos que hablar de el ataque que sufre Asunta meses antes de morir. ¿Tú no crees que es el padre? Es algo que la serie te lo plantean, se pone allí y de repente se olvidan. Sí. Y pero nadie tal y como pasó también en la vida real, ¿no? Que nadie intenta descubrir el porqué, ¿no? Y claro, eso es una cosa que es lo que tú comentabas, ¿no? Es una señora completamente alienada de la realidad en el momento en el que hay un ataque, vamos a poner que es un ataque de una tercera persona. Pero no ladran los perros. Y no denuncia. Claro, recuerda que hay un momento en el que eso prácticamente, entre comillas, se desmiente por el tema de los perros. Claro. Y yo que tengo perros... Y que ladran cuando hay un extraño o pasa algo, ¿no? Cuando pasa alguien en el ascensor, no. Pero yo sé cuando sale mi vecina de 2 pisos arriba que tiene 2 perros también. Y lo sé, y te podría decir, uy, pues esta noche no pasó. Porque ese día no ladraron y ladran cada día. ¿Hasta qué punto es verdad eso o no? Yo sinceramente creo que sí que fue el padre. O a lo mejor no hubo nadie. Yo creo que no hubo nadie. Es que a lo mejor no hubo nadie. Pero si la niña tenía todas las marcas en el cuello, a la niña la ahogaron. Pero quiere decir que no la intentan ahogar la misma Rosario. Claro. No, pero a ver, la niña... No, esto es que es importante. La niña describe que hay un hombre alto, vestido de negro, que entra en su habitación y la intenta ahogar. Y su madre está ahogándola mientras duerme. Claro, ahí está. Bueno, no lo sé. Ostras, al final pues eso no me lo había planteado. Son todas hipótesis, es lo que me planteé cuando vi la serie. Claro, evidentemente son hipótesis, es una serie basada en unas declaraciones. Pero yo al padre tampoco lo veo capaz. Tampoco, por eso lo digo. Porque yo creo que fue la madre. Mientras dormía la niña y luego se despertó y ay, ¿qué ha pasado? No, había un hombre, tal. Pues, bueno, pues lo que te diga que la tu drogara, madre. porque como la drogaba. Claro, si vas drogado
12 días de panes, pues siendo una niña pequeña, pues no sé. Que tenía la niña 13 años, 12 años. Ya te pueden decir que es un hombre alto como, vamos. El papelón de Candela Peña no lo podemos pasar por alto, ¿no? O sea... Yo creo que hay que hablar de esto. Una muy buena actuación y se ve que... Y Tristan Ulloa también lo hace muy bien. Sí. Bueno, pero a mí me ha encantado durante Javier el rodaje, Gutiérrez, A mí es el que más me ha gustado de todos, ¿eh? O sea, a mí Javier Gutiérrez, yo me quita el sombrero. También es porque verdad. primero de todo me moría de risa. Yo quiero que me invite a un licor café. Y que me traiga unos churros. Venga, o sea, eso es lo mejor. Y luego Al venga. licor café te invito yo. Exacto, eso me ha encantado. Total. Pero que creo que a ver, yo creo que la bandera de la serie, ¿no? Es ella, ¿no? Se ve que durante los rodajes seguía siendo Rosario Porto. Cuando se ponía el traje y hacía el cambio de chip, ya no se le acercaba nadie en el rodaje. Durante el juicio también contaba que estuvo sentada todo el día en esa silla para meterse en el papel. En plan, bueno, paramos para comer. Se quedó ahí. Tristan Ulloa le decía que ya hemos parado, que te puedes ir a comer, vente a comer. No, me quedo aquí. Y volvían y la veían ahí, impasible. Me encanta inmóvil. porque luego hay grandes actores de Hollywood que luego dicen... Estas cosas son una tontería, ¿no? Correcto, yo sí. Me dedico a esto y cuando hay que comer, te levantas y comes y luego te vuelves a sentar y vuelves a actuar, que es tu trabajo, ¿no? A mí me parece que Candela Peña, que me parece una gran actriz, las cosas como son, pero me parece que se está flipando, se está haciendo el Joaquín Phoenix, ¿no? De su carrera, ¿no? Que os voy a decir una cosa, me parece su Joker de su carrera, o sea, ese es su gran papel de su carrera, sin duda alguna, lo hace muy bien. No creo que sea una buena imitación de Rosario Porto, pero creo que sí es una buena Rosario Porto para la serie. Creo que la hace suya. O sea, me explico. Yo oigo a Rosario Porto hablar y excepto en las grabaciones, que son el mismo diálogo exacto que en la serie, ¿no? Esa de las celdas y tal, yo el acento no le veo el mismo ni de coña, ¿eh? O sea, yo lo siento mucho, pero yo no, incluso el tono... Tú habrías optado por una actriz gallega, entonces. No sé si es el acento gallego, no sé, pero tiene como una canción, ¿vale? Su voz, un deje, sí. Un deje, que a mí no me suena a Rosario Porto cuando yo he buscado vídeos de Rosario Porto de verdad. Ya llevas 2 capítulos, pero solo pasas por alto. Claro, pero me encanta ese personaje que ha creado. O sea, ese personaje me parece... fascinante, que te atrapa, que quieres saber más, que quieres verla más, que quieres que hable todo el rato. Pero físicamente sí que es verdad que luego yo busqué Rosario Porto en YouTube y dije, bueno, pues no hablaré igual, ¿no? Pero físicamente sí me recuerdan más. Obviamente cada más una joven que ella, ¿no? Realmente, pero bueno, también entiendo que claro, no puedes hacerlo porque ya se lo perdonamos eso. Pero me gusta mucho porque físicamente se parece mucho y ella, Candela Peña, contó una anécdota que no se quitó la peluca, se fue a, bueno, pues donde tienen el set y tal, y se encontró a una persona. O sea, ella salió del set, se encontró a una persona que había ido al colegio con Rosario o algo así. Ella el primer día estuvo mala, estuvo vomitando un rato y llamaron a la ambulancia. Llegó la ambulancia y cuando la atendió, la chica de dentro de la ambulancia había ido al colegio con Rosario Porto. Y se pegó un susto loco. Se quedó También te digo, esa historia, bueno, que, a ver, que no pasa, o sea, que no quiero meterme con ella. Pero esa historia, pues señora, usted fue al cole con Rosario Porto. Yo si me encuentro un chico del cole de ahora, seguramente no le reconozca. O sea, bueno, la cosa también es que... un poco que sí, que entiendo que es tu Joker, pero estas historias no molan. Tristan Ulloa hace mejor a Candela Peña y Candela Peña también hace mejor a Tristan Ulloa. ¿Qué decía? Le preguntaban. Muy bien. Oye, ¿y hablaste con Alfonso Basterra para preparar el personaje? Y dijo, mira, eso prefiero no contestarlo y me lo reservo para mí. No quiso aclarar si habían hablado o no. Yo creo que sí que hablaron. A mí me parece que también hace un gran personaje. Aunque sea una llamada por teléfono, nunca está de más y se puede. Y creo que